Los 15 niños más inteligentes de la historia. ¿Alguna vez imaginaste que una persona podría ser tan inteligente como para marcar toda una historia? Sin ir más lejos, ¿has conocido alguna? Por ende, en este video te hablaremos de los 15 niños más inteligentes de la historia. Puesto número 1. Wolfgang Amadeus Mozart. A los 3 años Mozart tocaba el clavicémbalo y a los 6 ya había escrito su primera composición musical. A esto le siguió la primera sinfonía a los 8 años y a la ópera a los 12. Cuando tenía 5 años, interpretó el piano en la Universidad de Salzburgo y en la Corte Imperial de Viena. Murió a la edad de 35 años y dejó más de 600 piezas compuestas. Puesto número 2. William Rowan Hamilton. William Rowan Hamilton mostró sus habilidades intelectuales en una edad temprana, dominando el latín, el griego y el hebreo a la edad de 5 años. Cuando tenía 13 años sabía 13 idiomas diferentes, incluidos sánscrito, persa, italiano, árabe, siriaco y dialectos indios. Sus mayores contribuciones incluyen una teoría de la dinámica, las cuaterniones, un método utilizado para el espacio tridimensional en matemáticas. Puesto número 3. Pablo Picasso. Pablo Picasso desarrolló sus habilidades temprano, produciendo piezas complejas con el apoyo de su padre y antes de los 15 años. Al año siguiente, su pintura Ciencia y Caridad obtuvo medalla de oro en Málaga y mención de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Puesto número 4. William James Sidis. A los 8 años, William James Sidis demostró sus dotes para las matemáticas al desarrollar una nueva tabla de logaritmos. Estableció el récord mundial como la persona más joven en inscribirse en Harvard a los 11 años y se graduó 5 años después. Algunos consideran que Sidis es el hombre más inteligente que jamás haya existido, con un coeficiente intelectual estimado de 250 a 300. A los 2 años, Sidis había aprendido a leer por sí mismo y poco después aprendió 8 idiomas con fluidez y escribió 4 obras originales propias a los 7. Puesto número 5. Shakuntala Devi, apodada la computadora humana y la maga matemática hindú. Devi comenzó su relación con los números a través de trucos de cartas que jugaba con su padre a los 3 años. Su talento ha sido mencionado en el libro de los Guinness Records varias veces, como cuando extrajo mentalmente la raíz 23 de un número de 201 dígitos y cuando encontró la raíz cúbica de 332, 812, 557 en segundos. Puesto número 6. Robert James Fischer. A los 14 años, Robert Bobby Fischer ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez y se convirtió en el ganador más joven del título con el juego del siglo. En el 1992 jugó un partido contra un viejo rival en Yugoslavia y violó una sanción de las Naciones Unidas. Fischer esquivó a las autoridades durante los siguientes 12 años hasta que fue capturado en Japón en 2004. Finalmente fue liberado en 2005. Puesto número 7. Teodoro Kaczynski. Teodoro Kaczynski, conocido por la mayoría como el Unabomber, comenzó como un niño prodigio y recibió su aceptación en la Universidad de Harvard a la edad de 16 años. A los 25 se convirtió en el profesor más joven de la Universidad de California, pero renunció 2 años después. Se mudó con sus padres y finalmente a una cabaña aislada en el bosque. Por su jerga de correo bomba, duró 20 años, mató a 3 personas e hirió a 23. Actualmente cumple cadena perpetua. Puesto número 8. Kim On-jong. El joven prodigio comenzó a hablar a los 4 meses de edad y solo 2 años después podía leer en japonés, coreano, alemán e inglés. A los 3 años, Kim On-jong comenzó a tomar cursos como estudiante de física. A los 8 años, la NASA lo invitó a estudiar en los Estados Unidos.
Kim ha sido profesor adjunto y ha publicado aproximadamente 90 artículos sobre la hidráulica en revistas científicas. Puesto número 9. Kathleen Holtz. Kathleen Holtz ingresó a la Universidad de California a los 10 años y se graduó magna cum laude en filosofía. Cuando tenía 15 años comenzó la Facultad de Derecho y se convirtió en la abogada más joven de California y muy probablemente de la nación con tan solo 18 años. Puesto número 10. Michael Kearney. A los 10 años, Michael Kearney recibió una licenciatura de la universidad y a los 17 recibió su segundo título de posgrado. Kearney figura como el graduado universitario más joven del mundo en el libro de los Guinness Records mundiales. A los 21 años, Kearney había obtenido 4 títulos universitarios y un año después recibió su doctorado en química. En 2006, Kearney ganó $1 millón en Gold Rush de OWL y $25,000 en ¿Quién quiere ser millonario? En 2008. Puesto número 11. Gregory Smith. En 1999, a los 10 años, Gregory Smith recibió una beca de 4 años, valorada en aproximadamente $70,000. El joven finalmente se graduó cum laude con una licenciatura en Ciencias en Matemáticas. Smith ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz 3 veces por su trabajo humanitario en Timor Oriental, Sao Paulo, Ruanda y Kenia. Cuando tenía 16 años, Smith ingresó a la Universidad de Virginia para estudiar un doctorado en matemáticas, ingeniería aeroespacial, relaciones internacionales e investigación biomédica. Puesto número 12. Jacob Burnett. A los 8 años, Jacob Burnett comenzó a asistir a la universidad, con un coeficiente intelectual de 170, más alto que el de Albert Einstein. Burnett podría estar esperando un futuro Premio Nobel de la Paz. Desde que se inscribió, Burnett ha estado tomando clases de astrofísica avanzada y está trabajando en la expansión de la teoría de la relatividad de Einstein. Puesto número 13. Akrit Jaswal. A los 7 años, Akrit Jaswal se hizo cirujano. Nacido en el 1993, el niño cirujano se convirtió en el médico y estudiante universitario más joven de la India. Jaswal tiene un coeficiente intelectual estimado de 146. Puesto número 14. Saffron Pledger. Saffron Pledger, de 3 años, ya tiene un coeficiente intelectual de 140. Con su actual puntuación, Pledger ya está 40 puntos por encima del promedio nacional y 3 puntos por delante del expresidente Bill Clinton. Pledger es capaz de escribir, leer, contar hasta 50 y resolver operaciones matemáticas sencillas. Puesto número 15. Saul Earl Crick. Es el único que leyó toda la obra del gran Shakespeare con solo 9 años. A los 17 años escribió su primer teorema, la lógica modal. Se licenció en matemáticas en la Universidad de Harvard. Además, dominó las matemáticas complejas y a Descartes antes de terminar la escuela primaria, lo que fue bastante sorprendente. Los 15 famosos más inteligentes de la historia. Numerosas personalidades de la historia y grandes genios han sido superdotados, y también grandes celebridades de nuestros tiempos lo son. Para los que puedas conocer un poco más, te traeremos a los 15 famosos más inteligentes de la historia. Puesto número 1. Nikola Tesla. Uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, y que hasta hace poco había sido infravalorado. Autor de inventos como la corriente alterna, el motor de asíncrona, precursor de la tecnología inalámbrica. Y sí, a pesar de lo que muchos piensan, también inventó la radio. Asimismo, realizó importantes aportaciones en los campos relacionados con el motor de inducción, el campo magnético giratorio de la bobina de Tesla y el vehículo teledirigido.
Su coeficiente intelectual podría oscilar entre 160 y 310. Puesto número 2. Albert Einstein. Científico alemán famoso por su teoría general de la relatividad, así como por su huida ante la persecución de los nazis en Alemania antes del ascenso al poder de Hitler. Ya estando en Estados Unidos, colaboró activamente con los científicos americanos durante la guerra y continuó luchando durante toda su vida por los ideales pacifistas. Es considerado uno de los mayores genios del siglo XX. Puesto número 3. Steve Jobs. Fue un empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de Walt Disney Company. Considerado por muchos como el genio del marketing. Entre sus desarrollos se encuentran el iPod, el iPhone, el iPad y además de crear la famosa compañía de animación Pixar. Puesto número 4. Miguel Ángel. Escultor, pintor y arquitecto florentino del Renacimiento. De talento precoz, a los 12 años estudió con los Ghirlandaio, destacando y sorprendiendo. Entre sus obras destaca el David y la pintura de la bóveda de la Capilla Sixta. Puesto número 5. Stephen Hawking. Físico teórico británico que ha formulado importantes contribuciones a las teorías de los agujeros negros y al origen del universo. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación. Puesto número 6. Marie Curie. Físico francés laureada, con el Nobel en 2 ocasiones. Mejor conocida por su trabajo sobre la radioactividad, junto a su marido Pierre Curie. Marie Curie desarrolló un muy buen importante papel durante toda la Primera Guerra Mundial sobre el desarrollo de aplicaciones médicas de la radiación. Puesto número 7. Bobby Fischer. Excepcional jugador de ajedrez norteamericano, famoso por haberles arrebatado el título a los rusos en 1972 contra Boris Spassky, en plena Guerra Fría. A los 13 años ganó el Campeonato Junior de Norteamérica y a los 16 era el gran maestro más joven del mundo. Puesto número 8. Thomas Alva Edison. Famoso inventor norteamericano. Su invención más popular fue la iluminación eléctrica. Edison patentó la después tan popular bombilla, construyó la primera central eléctrica y desarrolló la conexión en paralelo de las lámparas, gracias a la cual, aunque una de ellas deje de funcionar, el resto de la instalación continúa dando luz. Puesto número 9. Wolfgang Amadeus Mozart. Niño prodigio y maravilloso compositor austriaco. No existe en la historia de la música ninguna vocación más temprana que la de Mozart. Su padre era violinista, y él se inició tan pronto en el mundo de la música que entre los 4 y los 6 años ya compuso 22 obras. Entre su extensísima y excepcional obra, destacan la Flauta Mágica, la Misa de Requiem y el Don Juan de las Bodas de Fígaro. Su coeficiente intelectual se estima en 205 y 225 puntos. Puesto número 10. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un artista polifacético, conocido por sus innumerables aportes a la ciencia, al arte y a las humanidades. Son pocos los ámbitos donde da Vinci no exploró. Tuvo ideas muy novedosas para su tiempo, considerándose también ingeniero e inventor. En el arte de la pintura hizo muchas obras, siendo las más reconocidas La Gioconda, La Última Cena o su famoso dibujo del Hombre de Vitruvio. Teniendo en cuenta y valorando diferentes medidas y aportes de sus obras,
Se considera que el coeficiente intelectual de Da Vinci podía oscilar entre 180 y 220. Puesto número 11. Isaac Newton. Isaac Newton es mundialmente conocido por sus contribuciones a la ciencia y es considerado por muchos el científico más grande de todos los tiempos, siendo su obra revolucionaria para su época. Uno de sus aportes más conocidos e importantes para el desarrollo científico fue la ley de gravitación universal. Se estima que el coeficiente intelectual de Newton se situaba entre 190 y 200. Puesto número 12. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico se considera el fundador de la astronomía moderna, así como uno de los autores más importantes para la revolución científica del Renacimiento. Su contribución más famosa y que provocó un cambio en la visión que tenía la humanidad del sistema solar fue la teoría heliocéntrica, donde se apunta que son los planetas, incluida la Tierra, los que dan vueltas alrededor del Sol. Su coeficiente intelectual oscilaría entre 160 y 200. Puesto número 13. Hipatia. Hipatia fue filósofa y maestra, destacando en el ámbito de las matemáticas y la astronomía. Considerada una de las primeras mujeres matemáticas, sus enseñanzas basadas en la racionalidad le crearon detractores, siendo finalmente acusada y asesinada por los cristianos. Sus obras se perdieron junto con toda la biblioteca de Alejandría. Puesto número 14. James Maxwell. James Maxwell es conocido en el ámbito de la física por formular la teoría clásica de la radiación electromagnética, unificando por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz, siendo esta considerada la segunda gran unificación de la física. Maxwell es considerado el tercer mejor físico, solo superado por Newton y Einstein. Puesto número 15. William Shakespeare. William Shakespeare fue considerado dramaturgo, poeta y actor, siendo uno de los escritores más relevantes de la literatura universal y el más importante en lengua inglesa. Es conocido mundialmente por su obra de teatro Romeo y Julieta.